el segundo día del incendio, la secretaria de Estado de Transición Ecológica, mientras los incendios están ardiendo, su respuesta como autoridad, es decir, hay que apostar por la prevención. En mitad de un desastre donde la gente está muriendo, donde castaños que no van a volver a verse en 60 años están ardiendo, donde la gente está perdiendo sus casas, la afirmación de la autoridad que es preguntada es: hay que apostar por la prevención. Ahora, en este momento, bueno, perfecto, ¿quiere usted apostar por la prevención? Pues entraremos a ese debate, pero para mí la prevención más adecuada es dejar que los vecinos del Bierzo hagan quemas controladas. Y sé de primera mano que ustedes no les dejan. Digo, si quiere entramos a debatir sobre prevención, pero no sé si el segundo día del incendio es el debate más producente. Tengo la sensación de que usted quiere trasladar el marco de la conversación hacia cambio climático, prevención, el negacionismo, etcétera, 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 le permite no reconocer ahora mismo en público que usted no tiene respuesta para esta situación. Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales bruselenses. Danos un año más. Confrontado. Danos un año más. Nada más. Ya sabéis que yo no voy a estar debatiendo sobre el fondo de la cuestión, sobre si hay que llevar brigadistas al norte o al sur, o qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Lo que voy a tratar de hablar o hacer una mínima crítica o análisis es sobre el proceso de comunicación con el que se nos supuestamente informa en cada crisis o evento o emergencia que afecta a la vida de las personas, y cómo ese proceso se ha ido transmutando de una manera progresiva hasta el hecho en que nos encontramos actualmente, en donde yo creo que puedo afirmar con responsabilidad y sin hipérbole que un padre de familia que tenga como objetivo proteger los intereses de su familia y a sus hijos no puede depositar en la conversación pública la credibilidad por la que él debe tomar decisiones, que además de marear y desorientar y volver confuso, más confuso de lo estrictamente necesario lo que está sucediendo, impone consecuencias y peticiones de principio que impiden pensar recto, impiden pensar simple y recto sobre lo que sucede, y llega a conclusiones absurdas, muchas veces contradictorias y muchas veces lesivas para los intereses de esos padres de familia o madres de familia que tengan que tomar decisiones conscientes y responsables. Esto no es una conversación sobre los incendios, sino sobre lo que podemos pensar sobre un incendio. Lo primero es si tenemos la certeza o no de que la conversación de alguna manera está rota. La primera gran pregunta sería si las personas en las que depositamos la conversación comparten nuestra visión moral de la realidad o comparten nuestro sistema de valores, si lo comparten. Es decir, si al chocar con la realidad, las personas que aconsejan a la comunidad moral qué se debe hacer mantienen un punto de vista sobre el mundo similar al nuestro. La ciencia ha corroborado lo que es un conocimiento vulgar a la mano de cualquier padre de familia, que es que, por ejemplo, en lo que se han pretendido llamar consensos, la democracia liberal, y hoy supuestamente rotos, ¿no?, por los líderes populistas de la extrema derecha. Bueno, lo que la ciencia ha descubierto es que el auge de esos líderes populistas de la extrema derecha no deviene del hecho de que la gente esté siendo absorbida por los peligrosos youtubers fascistas, ni por los bots rusos, ni nada así, sino que las personas que
que viven en nuestras comunidades morales tienen sistemas de valores mucho más conservadores de lo que los agentes de la conversación pública, políticos, periodistas, como agentes de los medios de comunicación, y académicos, ¿no? Esos tres agentes de lo que es el sistema de opinión pública en una democracia liberal tienen consistentemente opiniones mucho más progresistas, mucho menos representativas de los pueblos a los que representan. Existe una brecha campo-ciudad que se reproduce a lo largo del tiempo en todos los sistemas políticos porque los políticos, los periodistas y los académicos que son eficientes y competentes, separando de los sistemas de valores que se representan en los sitios populares. Se ha acelerado también por la concentración de producción cultural en megaciudades, donde de repente de 5 kilómetros cuadrados es de donde sale la práctica totalidad de producción cultural de un país. Eso deviene en una serie de consecuencias, pero que es sobre todo una actitud versallesca ante la vida del pueblo, por la cual se desprecian las formas y maneras de la vida popular. Se distancia uno y empieza a justificar, empieza a darse la razón a sí mismo como simio simulador, diciéndose a sí mismo que esa gente que le dice que no, que quiere casarse, que quiere tener hijos, que quiere vivir en un hogar del que sea propietario, son esencialmente ignorantes o malas personas. Eso evidentemente tiene unas consecuencias a la hora de la elaboración de las políticas, la fijación de prioridades, la selección de temas en los debates, porque como motivo, los debates se articulan para ser convertidos en arma en eliminación de rivales en la corte. El juego, que en inicio se suponía busca representar de manera más fiel los intereses y la diversidad de opiniones, acaba estructurando, en realidad no tienen traslación con la vida real de las personas. Esto hace que progresivamente las personas, votantes, para reclamar poder, acaban tomando posiciones radicales. Es seguramente la mayor conclusión que yo obtuve en 2016 respecto de los análisis electorales del Trump y el Brexit, establecían una reacción clarísima, que era la reacción popular, el rechazo a lo que vamos a llamar trayectoria María Antonieta. La trayectoria María Antonieta es la imposibilidad de un poder de absorber las demandas y necesidades de lo popular. No tiene una función material, no tiene una función real, sino que simplemente busca el establecimiento de una moda ideológica, de una nueva pujanza en las conductas que permita eliminar a rivales dentro de la corte. Rivales por el poder, evidentemente. Las consecuencias desde el COVID, en España concretamente, se han ido acelerando. Y la experiencia más potente en términos emocionales que yo tuve fue la experiencia, la reflexión sobre cómo habíamos vivido durante el COVID un paseo lunar, como Lance Armstrong, ¿no? Paseó levemente por la luna, un paseo lunar por una España autoritaria. Fue un ensayo en el cual poder ensayó de manera muy extrema la posibilidad de hundirse, de sumergirse de manera total en el simulacro. La pasividad social, la negativa a autodefenderse, autopreservarse, el aquietamiento ante la autoridad médica provocó una aceleración de las formas del simulacro. Y luego hemos tenido el volcán, la inundación, la nevada, la inflación también. La conversación sobre la realidad o no de la situación de los jóvenes. Vamos como una moto. La negación o supresión de la conversación. En el asunto de la inmigración, yo creo que el asunto de la inmigración va a romper el mapa democrático en España. Creo que la cuestión está mucho más allá de donde dicen las encuestas y creo que una parte relevante de la población, de manera transversal, a izquierda y a derecha, ha perdido pie por también lo que he ido pudiendo contrastar durante estos meses. O sea, es un tema que me preocupa desde hace varios años y sobre el que he escrito
intentando acertar de alguna manera respecto de la tendencia. Y tengo la sensación de que la conversación pública, por ejemplo, en Torre Pacheco o Jumilla, es otra extensión de ese simulacro. Otra extensión de ese simulacro que lo que está provocando no es la persuasión de la población, sino que está inoculando de una manera acelerada una desconfianza cada vez más profunda en los intermediarios. Las personas que están negando la sustancia de la conversación sobre el asunto de la inmigración no apelan a cuestiones ideológicas para impugnar la verdad o la mentira de lo que dicen los intermediarios. Lo que presentan son sus experiencias personales. No quiero ponerme aquí a recorrer un capítulo de anécdotas, pero he mantenido conversaciones durante estos meses con muchas personas para intentar recoger qué era lo que les había hecho cambiar de opinión. A votantes del PSC, de izquierdas, personas que siempre empiezan inicialmente la intervención con yo no soy de Vox. Yo no soy de Vox, pero, y es una constante, en las mujeres mayores, por ejemplo, la presencia de mujeres tapadas en los espacios públicos les provoca un shock moral. ¿Te puedes creer que vi a una mujer tapada hasta el cuello mientras él se bañaba con bañador en la piscina de mi pueblo? Estoy hablando, estos son conversaciones reales de gente que no tiene ningún interés, ni son extremistas, son votantes de la izquierda. ¿Te puedes creer que entré a la biblioteca del pueblo y estaba llena de menas? Yo os prometo que no añado carga valorativa, pero esto es lo que estoy constantemente recibiendo. Y no juzgo, evidentemente. Así que el problema medular que vamos a abordar, y como sucedió en Italia la conversación pública se rompió también a consecuencia de la crisis de refugiados sirios. Y recuerdo que de aquella crisis de refugiados sirios, de la decisión de Merkel, lo que era buscar, pues lo puedo encontrar, yo dije, en la cuestión de inmigración tenemos que asumir que tal y como asumimos que en las pensiones hay un problema irresoluble, en Europa no estamos dispuestos, ningún país europeo, España tampoco, a absorber millones de personas cuando se plantea, no, bueno, este problema de la pirámide demográfica lo vamos a resolver con millones de personas. En España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Hungría, ni en ningún sitio, a izquierda y a derecha, estamos dispuestos a absorber flujos de millones de personas que transformen la sociología de nuestras comunidades. Y no se está dispuesto a ello ni siquiera en mitad de un conflicto armado. Digo, entonces, la postura de nuestro actual gobierno de España de no restricción de los flujos migratorios es trayectoria María Antonieta pura, es pura trayectoria María Antonieta. Los argumentos y razonamientos que se emiten en el espacio público sobre sostenibilidad, discursos buenistas y demás, las personas no los están absorbiendo. En ningún caso, ni personas de izquierdas, ni oyentes de la SER hardcore users. Y creo que el asunto está mucho más roto de lo que las personas se reconocen a sí mismas cuando declaran en las encuestas. Y que este asunto, tal y como pasó en Italia, va a transformar el mapa político y democrático en España. Durante estos días, como estoy con más tiempo libre y por lo tanto puedo pensar un poquito más, he intentado ponerle nombre a las cosas. He intentado de alguna manera poner un nombre evidentemente mejorable y perfectible sobre lo que estamos viviendo en la conversación en relación con el incendio. En relación con el incendio y el COVID, y antes con la inundación, y antes con el volcán, y antes con el chapapote y el nunca más. Los actores de la conversación pública basan su capacidad. Por cierto, hay ideas delirantes que pueden sobrevivir única y exclusivamente porque las personas que viven de primera mano los efectos de la conversación, pues no experimentan esa contradicción. Esto es lo que pasa precisamente con la conversación que vamos a analizar ahora, que es la relativa a los incendios.
Los incendios, voy a intentar poner un conjunto de ejemplos, son un buen ejemplo de cómo la conversación actual, el principal requisito para poder, la principal capacidad para poder participar de la conversación pública actual es la posibilidad de vivir bajo las mentiras más humillantes y la posibilidad de afirmar y expresar con convicción las ideas más delirantes. Ese es el requisito. En este vídeo, no voy a poner vídeos porque los tenéis todos a la mano en el hilo, los vecinos explican que se han quedado a proteger su pueblo, creo que es Bouza, y se han quedado porque no confían en la autoridad. La noticia no es los vecinos se queman y salvan el pueblo. La noticia es la autoridad les miente, ellos desconfían, se quedan y salvan el pueblo de las llamas. Es habitual cuando uno participa del espacio público con estas reflexiones, se le acerquen personas a explicar que todas estas mentiras se pronuncian por el bien de las personas, porque las personas, a los ojos de estas personas que recomiendan mentir, son esencialmente ignorantes y tontas. Esa manera de ver el mundo deviene normalmente de una autoimagen donde la persona se considera a sí misma inteligente, brillante, capaz de alcanzar un criterio sobre la realidad avanzado, más perfeccionado. ¿Mediante qué técnica? La lectura. Leer cosas, las ideas que se producen aquí en la cognición son las ideas buenas. Las ideas son el criterio de realidad. Si los paisanos han vivido 30 años en un monte y han experimentado y han participado de quemas controladas, si los paisanos son agricultores y pastorean y entienden la dirección del viento en un valle concreto, mucho mejor que cualquier persona que no sea de allí, eso lo podemos apartar, aunque es una realidad evidente, es una realidad del sentido común. O sea, cualquier persona que conozca la orografía entre Asturias y León sabe que aquello es un conjunto de mazos graníticos de roca, y que o conoces aquellos valles o estás más perdido que un pulpo en un garaje porque no sabes qué hacer. La idea delirante de que una persona que no conoce ese territorio, ese terreno, puede opinar y tener ideas que en realidad son más perfeccionadas porque se ven desde arriba y sin contacto con la realidad, voy a buscar una analogía, sería lo mismo, o yo percibo esa afirmación como algo semejante a que alguien que solo conoce la realidad a través de Google Maps conduce mejor que un camionero. No es que Google Maps sea incierto. Google Maps es una representación del territorio a través de un mapa y se ve desde arriba, pero la conducción es otra cosa. El tiempo dedicado en la conversación pública a personas que perciben la realidad a través de Google Maps y no a través de la conducción, a través del cristal y el volante de conducción, es uno de los elementos que determina con mayor peso la abstracción, la propia abstracción de la conversación. Lo fundamental es, yo no niego la información que surge de Google Maps, no niego las ventajas que puede aportar Google Maps a la conducción. Lo que no puedo pensar, y todo en la conversación, tal y como pasó en el vídeo, en este vídeo primero, ¿no? Donde de repente hay una persona en el minuto 1:30 que está negando, invalidando la idea de la vecina. Es decir, el Google Maps está negando al camionero que dice, no, pero mire, es que pasó un toro. No, mire, es que esa curva, eso que dice usted, no es cierto. Este camino está cerrado o está en obras. Porque como las conclusiones que se alcanzan, claro, las conclusiones que se alcanzan en uno y en otro nivel de conversación son diametralmente opuestas, lo que hace la conversación abstracta, Google Maps, es decir, el camionero se equivoca. El camionero es esencialmente un ignorante, un estúpido, que no ve lo que veo yo. Porque fíjese usted
que las carreteras en Francia funcionan mucho mejor y el ganadero, el conductor, el agricultor, el pastor, el granjero, aquella persona que ve arder sus castaños y que no los va a volver a ver en vida, piensa, ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué tipo de conversación es esta? ¿Cómo que no es que la conversación en Francia, las carreteras en Zamora, pero oiga, que mi valle, mi realidad, la curva sobre la que tengo que girar a 20 metros, dice que tengo que mover el volante para la derecha, porque en un caso, en la conversación hay costes, realidad, daño, dolor, y en la otra solo hay autoposicionamiento. Es por eso que esta conversación esquizo 1.0 provoca disonancia entre lo que las personas experimentan y las lecturas que se realizan desde Google Maps, que muchas veces son lecturas interesadas que se escriben o se declaran con la única utilidad del autoposicionamiento de la persona que lo está ejecutando. Aquí podríamos hablar de Taleb, del skin in the game, de cómo la profusión de mensajes por parte de personas que no sufren ningún coste a la hora de opinar evita que la conversación se vuelva concreta. Una persona que tiene 60 castaños a punto de quemarse es la persona que tiene más necesidad de decir la verdad y que no va a intermediar sus declaraciones para evitar la responsabilidad de nadie. Otro de los elementos que encontramos de manera reiterada y repetitiva en los sucesos de emergencia que ponen en peligro a las personas es que de manera incremental las personas que van a sufrir los costes de la decisión actúan de manera autónoma a la conversación. Tiene sentido porque las personas incrementalmente percibimos que nuestra seguridad no es la prioridad de la conversación. Percibimos que una parte relevante de la conversación, que o bien a una parte relevante de la conversación les sirve nuestro dolor para instrumentalizar los mensajes que ellos quieren y por lo tanto obtienen algún tipo de beneficio indirecto del hecho de que se mueran personas. Es decir, la conversación está tan absolutamente torcida que la muerte ya no es un efecto indeseable de la emergencia, sino que es un fenómeno que el poder consigue orientar. Las muertes, los daños, la consecuencia, o sea, por lo tanto los daños son un fenómeno más del proceso de la comunicación. El poder ya no tiene miedo a la muerte del pueblo, porque es capaz de obtener réditos políticos de la muerte del pueblo en cuanto puede utilizar a los agentes de la conversación para orientar la responsabilidad de esas muertes. El poder ya no siente ni responsabilidad moral ante el sacrificio último de las personas a las que gobierna, sino que trata esas muertes como tokens de comunicación. La muerte ya no es un elemento infinito que produce una parálisis en la tecnificación de la conversación, en la estrategización. La muerte ya no une, no nos une, nos permite exigir responsabilidades, sino que se utiliza como un elemento de distorsión de la conversación. En esta situación es lógico que al no entender a qué responden las órdenes de la autoridad, en esta situación, en una inundación, en una crisis sanitaria, es lógico y comprensible que las personas que perciben esta realidad del proceso de comunicación, es decir, ¿por qué se nos está encerrando en casa? ¿Es el encierro una medida de control del proceso de comunicación o es una medida de control sanitario? ¿Es la evacuación de un pueblo
una medida de protección del mismo pueblo o una manera de garantizar que no existan testigos de la falta de acción del poder. Es normal, por tanto, que las personas, como en otros momentos en los que desaparece la autoridad del poder, acometan ellos mismos el proceso de defenderse de la emergencia. Cuestión que tiene todo el sentido del mundo y que además no niega que el poder siga haciendo sus propias cuestiones. Sin embargo, esta obviedad, es decir, que yo con mis propias manos, con mis propias desbrozadoras, con mis propios tractores, construya un cortafuegos para protegerme de la situación, no niega, ni reduce, ni elimina la responsabilidad o la posible acción de los equipos de bomberos forestales o de cualquier otro tipo de medida. Sin embargo, la conversación pública orientada por el poder destina enormes esfuerzos a señalizar que las acciones espontáneas de las personas son negativas en la emergencia. Es decir, la conversación pública va a señalar que si un grupo de vecinos genera la limpieza de unos montes, genera un cortafuegos o realiza unas acciones de limpieza de unas calles en Valencia, esa acción es estúpida, contraindicada, está realizándose contra los intereses verdaderos de la gente. Porque en realidad lo que debería suceder es la respuesta, esa manera de pensar la realidad, que ante un suceso o desastre natural, una persona con sus plenas capacidades cognitivas, capaces de sumar 2 y 2, y que haya vivido en ese valle o en ese lugar durante 30 años, no va a ser capaz de entender lo que debe hacer, es una idea plenamente delirante. Si yo tuviera que poner mi vida en las manos de alguien en un pueblo del Bierzo, rodeado por el fuego, y tuviera una opción que fuese un aldeano con 30 años de experiencia en el pastoreo, que es del Bierzo, o una brigada de forestales que vienen de Valladolid, que han hecho toda formación universitaria disponible en el mundo sobre gestión de incendios, yo, personalmente yo, me iría con el del Bierzo. Digo, y me parece que es una idea absolutamente, vamos, no me parece una idea estrambótica, es más, me parece que la Brigada Forestal de Valladolid, que tienen ganas de sobrevivir, intermediarían su opinión con el del Bierzo. Digo, pero lo que estamos diciendo, o sea, si tengo que salir al mar en mitad de una borrasca y me dan la posibilidad de ir en la lancha de Cruz Roja o en la de un pescador que ha salido a pescar durante 50 años, a buscar, ¿quién va a saber mejor dónde buscar refugio del mar? Pero vamos, ¿estamos locos? Pero digo, o sea, existe también una distorsión en la conversación pública, evidentemente, sobre el uso de la palabra bombero forestal. Cualquier persona con un mínimo de experiencia en la vida, que no sea imbécil, sabe qué tipo de personas se meten a bombero forestal y qué tipo de personas están dentro de los servicios de protección civil. Como sabe perfectamente quiénes están dentro de la estructura de Cruz Roja. Y evidentemente, en mitad de un desastre, no me voy a poner a valorar quiénes son nombrados como responsables de esas unidades de emergencia. Pero distan muchísimo. Los habrá buenos, malos, regulares, con más y con menos experiencia. Pero que nadie se imagine que los cuerpos de brigadistas de bomberos forestales son unos tipos que corren 5 kilómetros en un minuto y algo así. Son chavales y gente normal como vosotros, como los que estamos viendo exactamente iguales, ni mejores ni peores. Pero se utiliza la palabra bombero porque tiene un significado de autoridad, como policía, para decir lo que son o describir en la conversación lo que son. Estos vecinos de Riaño son indistinguibles de un bombero forestal. No hay nada sustantivamente diferente entre estos vecinos de Riaño y los bomberos forestales. Y el que quiera hacerme vivir en la ficción de esa mentira, entonces es que tiene un problema. Estos vecinos de Riaño, los chavales que cogieron 2 tractores y hicieron un cortafuego,
no hay nada que distinga a un bombero forestal de esas personas. Es más, estas personas que son de Riaño y que son vecinos de allí, seguramente tengan más interés y más conocimiento en que salga mejor la cosa. Porque para ellos no es un trabajo. La única respuesta que ofrece el gobierno en esta situación es, otra vez, el tropo de evitación de responsabilidades durante las emergencias, donde el principal esfuerzo de la portavocía es explicar la cuestión competencial. Si un portavoz, tú puedes medir de qué va la intervención de un portavoz, qué jerarquiza el propio portavoz como lo relevante, por dos criterios: tiempo y repetición. Si tú no quieres fiarte del fentanilo emocional que el portavoz te dice que le preocupa y mides con datos objetivos de qué ha ido esta comparecencia, puedes observar dos fenómenos: tiempo y repetición. Evidentemente, esta rueda de prensa que se emite ayer no habla de protección civil, ni de la situación de los fuegos, ni del origen de los mismos, ni de qué debemos hacer, ni de cómo se están coordinando las acciones, ni de recomendaciones a la ciudadanía. Esta rueda de prensa, por parte de los responsables, las autoridades, demuestran con sus acciones, portavocía, es su principal preocupación. Su principal preocupación no es la emergencia. Su principal preocupación no es el incendio. Su principal preocupación es la asignación de culpas. Vuelvo a decir, puedes observar la parte de atrás de intereses de una rueda de prensa o de una acción de portavocía por dos criterios objetivos: tiempo y repetición. Y por lo tanto, cuando la directora general de Protección Civil de España, en mitad de un incendio que está quemando media España, en el diseño de su rueda de prensa, dedica la mayor parte de sus esfuerzos a la preocupación de la asignación de culpas y la reitera, lo que está diciéndonos, lo que está comunicando de manera secundaria es: yo vengo aquí a jugar un papel como asignadora de culpas. No soy la autoridad de emergencias. No me miren, no me observen para saber qué está sucediendo durante la emergencia. Porque mi función no es dirigir la emergencia. Mi función es señalar las culpas. Porque de esta manera está diseñada la propia acción de comunicación. Por lo tanto, ¿quién solicita a la directora general de emergencias? ¿Desde dónde se solicita a la directora general de emergencias que estrategice su rueda de prensa para conseguir ese efecto en la población? Evidentemente, desde el gabinete de Moncloa, que diseña las acciones de comunicación para obtener un objetivo: la evitación de la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez en la emergencia. Y se articulan un conjunto de narrativas estratégicas que apuntan en esa dirección. La primera y fundamental: si quieren ayuda, que la soliciten. Si quieren ayuda, que la soliciten. Se ha vuelto a propalar esa idea, que es una idea que viene a explicarnos a los ciudadanos que en una emergencia, que en mitad de un desastre con coste en vidas, la prioridad del poder no es la preservación de mi vida. La prioridad del poder es el establecimiento de un relato de comunicación estratégica. Esto lo que nos dice es que quienes toman las decisiones de actuar o no en los sucesos de emergencia que afectan a la seguridad de las familias en España no están atendiendo como prioridad inicial la protección de la vida, la evitación del daño. Hago otra analogía mundana para que así quizás se entienda. Yo tengo la costumbre de mantener una casa muy abierta que se llena muchos fines de semana de personas que nos honran a los Herrero Sánchez con su compañía.
En esas situaciones, pues evidentemente hay un momento de encuentro inicial en todo encuentro donde la gente se pone a hablar, ofreces algo de beber y luego te pones a continuar con la barbacoa, el arroz o lo que haya que comer, ¿no? Ahí suele haber tres tipologías, tres arquetipos de conducta por parte de los invitados. Por un lado están los que inmediatamente se ponen a ayudar. Sacan vasos, platos, te traen lo que necesitas, te ayudan en la situación porque pues, hay igual 20, 25 personas y automáticamente se vuelcan en ayudar. Están otros inconscientes que simplemente pues están disfrutando de la conversación y que están a su rebola y que pues no se han dado cuenta de que en la casa se necesita en ese momento, hay un pico de colocar cosas y entonces pues nada, siguen hablando y siguen inconscientes, pero que no lo hacen como un proceso de evitación de la responsabilidad. Y hay un tercer perfil, el que te mira y te pregunta constantemente, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, ¿qué puedo hacer? Pero no lo hace. Ese tercer perfil lo que quiere es visibilizarse como alguien que ayuda, pero no asumir el coste de la ayuda. La pregunta, la afirmación, si quieren ayuda, que la pidan, lo que quiere es el sweet spot. Esa pregunta lanzada al espacio público, la propia formulación de esa afirmación en el espacio público es una acción que comunica lo contrario de lo que dice comunicar. Si tú quieres ayudar, ayudas, lo haces y le preguntas en privado a la persona que necesita ayuda qué es lo que necesita. Si no quieres ayudar, te quedas en silencio, no lo haces y asumes la consecuencia de no haber ayudado. La afirmación pública, la declaración pública, la estrategización pública de la afirmación, si quieren ayuda, que la pidan, por definición es la búsqueda de señalización en una audiencia que tiene como objetivo lo contrario de lo que dice afirmar. Por supuesto, ese desastre, como todo suceso de la realidad, se enmarca. Dado que el cambio climático está transformando los incendios en España, ¿cree usted que los gobiernos han actuado con suficiente prevención? ¿Sí o no? Eso es un enmarcado. Se produce sobre la conversación en abstracciones, no sobre las dimensiones del desastre, las características del desastre, qué medidas son más eficaces para solventar el desastre presente. El enmarcado lo que busca es mover la conversación hacia el simulacro. Para ello tiene que participar de ideas delirantes, como por ejemplo que la responsabilidad, la culpa de este incendio es de las visiones morales de tu enemigo político. La culpa de lo que está sucediendo deviene de la abstracción y visión moral de tu enemigo político. Esto genera procesos de comunicación absolutamente escacharrantes, como en el segundo día del incendio, la secretaria de Estado de Transición Ecológica, la secretaria de Estado, mientras los incendios están ardiendo, en el segundo día, su respuesta como autoridad, es decir, hay que apostar por la prevención. No, la prevención. En mitad de un desastre donde la gente está muriendo, donde castaños que no van a volver a verse en 60 años están ardiendo, donde la gente está perdiendo sus casas, la afirmación de la autoridad que es preguntada es: hay que apostar por la prevención. Ahora, en este momento, bueno, perfecto, ¿quiere usted apostar por la prevención? Pues entraremos a ese debate, pero para mí la prevención más adecuada es dejar que los vecinos del Bierzo hagan quemas controladas. Y sé de primera mano que ustedes no les dejan. Digo, si quiere entramos a debatir sobre prevención, pero no sé si el segundo día del incendio es el debate más producente. Tengo la sensación de que usted quiere trasladar el marco de la conversación hacia cambio climático, prevención, el negacionismo, etcétera, 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 le permite no reconocer ahora mismo en público que usted no tiene respuesta para esta situación. Como la conversación pública ya solo pivota sobre lo declarativo y no
sobre lo material, lo que nos encontramos también es que la autoridad dice, creemos en la prevención, mientras reduce el presupuesto disponible de prevención. La autoridad dice, soy el gobierno más feminista de la democracia, y las cifras de seguridad de las mujeres empeoran. La autoridad dice, fijo como prioridad de esta legislatura la situación de la pobreza infantil. La pobreza infantil empeora. Voy a endurecer el Código Penal contra las agresiones sexuales. Y el resultado es el opuesto del que dice defender. ¿Por qué? Porque la Corte se escinde del efecto de sus declaraciones. La acción de señalar prioridades ya no correlaciona con la realidad. Somos el gobierno que que más consciente es de los retos del cambio climático. Somos el gobierno que más fondos disponibles NextGen EU ha dedicado a transformar el país. ¿Por qué entonces el país no está preparado para una emergencia que todo parece indicar es bastante lógica, dado el posible aumento de la temperatura? Somos el gobierno que más se preocupa por la situación de la vivienda. ¿Por qué entonces es el gobierno que menos vivienda pública protegida ofrece? ¿Y por qué es el gobierno cuya regulación de la vivienda ha causado un vaciamiento de la oferta de alquiler? ¿Qué realiza el gobierno una y otra vez en todas y cada una de las emergencias que causan dolor y sufrimiento a la ciudadanía? Señalar un culpable privado, señalar la culpabilidad de un actor privado. Culpabilidad que podrá ser matizada. Yo no dudo que el mercado de alquiler, mercado para limones, mercado en el que progresivamente los actores que quedan son cada vez más, son menos aversos al riesgo, porque toda persona con 2 dedos de frente en España compra vivienda para evitar precisamente la situación del mercado de alquiler, está provocada en parte por una desprofesionalización del mercado de la vivienda en alquiler, pero evidentemente eso también nace de una regulación que permite fenómenos como la ocupación. Sin embargo, la conversación y la autoridad niegan la realidad. Estos procesos de negación de la realidad evidente que experimentan las personas se empezaron a ver de manera muy evidente en el proceso de revolución cultural feminista, cuando se decía no existen las denuncias falsas por violencia de género. No existen las denuncias falsas por violencia de género. Esa afirmación es una idea delirante. ¿Por qué no van a existir las denuncias falsas por violencia de género? Es decir, ¿cuál es el fenómeno? ¿Por qué no va a estrategizar una situación jurídica favorable una persona si lo tiene a la mano? O sea, ¿cuál es el sentido común de esa proposición? O sea, ¿de dónde nace la imposibilidad de que existan denuncias falsas? ¿De qué fenómeno nacen? ¿De una afirmación de la voluntad? Y luego lo que sucede, evidentemente, es que cada vez más personas tenemos a la mano experiencias de primera mano donde de repente, no existe la ocupación en España. No es verdad. No existe la ocupación en España. ¿Pero por qué no va a existir la ocupación en España? Es decir, ¿por qué no va a existir la ocupación en España? O sea, ¿cuál es el fenómeno por el cual no van a existir personas que justifiquen no pagar el alquiler porque tienen un niño pequeño si lo pone aquí en esta ley? ¿Cuál es? Y por eso el requisito de la participación en la conversación pública se basa en la capacidad para vivir bajo mentiras humillantes y expresar con convicción ideas delirantes. Como dice aquí, no existe el fenómeno de alienación parental, pero ¿por qué no va a existir la utilización estratégica de la relación con los hijos en un proceso de separación
para hacerle daño al cónyuge si es una cosa más normal que las pesetas? ¿Por qué no va a existir ese fenómeno? Porque quienes participamos de la conversación pública, participamos del acuerdo, de la asunción colectiva de mentiras humillantes e ideas delirantes. No existe este fenómeno. Lo que existe es la visión moral tóxica de mi enemigo que está tratando de engañar a la gente y confundirla. También hay una explicación alternativa. Quien está tratando de orientar el debate y suprimir las credenciales de quienes emiten tesis apoyadas en la experiencia colectiva o en el sentido común o en la experiencia de primera mano de la gente, quienes están intentando torcer esa evidencia, negarla o suprimir la credibilidad de quienes operen pensamiento desde esas, sois vosotros, sois la cortesanía. Es decir, tú no estás diciendo que no existen las denuncias falsas, no existe la ocupación y no existen problemas asociados a la convivencia en las ciudades por culpa de la inmigración, porque creas eso. Internamente estás muy lejos de creer eso, pero sabes que debes decirlo. Sabes que debes decirlo porque el poder ha señalizado que la única manera por la cual tú vas a acceder a una posición en la que puedas emitir criterios sobre la realidad, te viene el hecho de que seas capaz de vivir bajo mentiras humillantes y emitir criterios, conceptos, conclusiones e ideas que se basan en ideas delirantes. Se han reducido y los presupuestos que no hay porque se han reducido, porque pasaron algunas de las competencias a consejeros negacionistas del cambio climático. Consejeros negacionistas del cambio climático. Cuando no crees en ese discurso del cambio climático Cuando no crees en el discurso del cambio climático. Y ves que esto te está desbordando, de repente dices, ¿cuál va a ser el coste político y electoral de todo esto? ¿Qué me va a ocurrir a mí como responsable político con esta drama más que desgracia y viendo la reacción de indignación, como no puede ser otra, de los ciudadanos? Pues volvemos al tacticismo político del... Fijaros cómo la propia asunción de este marco lo que establece es que, es raro, ¿no? Si tuvieras que fijar una partida de ajedrez, si esta persona que se supone que es politóloga, ¿no?, está haciendo un análisis de la partida de ajedrez. Pero si yo os hago notar, ella dice, yo soy muy capaz de juzgar las fichas, los movimientos tácticos de las fichas negras. Y entonces le preguntarías, disculpa, pero entonces, si me estás diciendo que los consejeros negacionistas, se refiere a los consejeros del PP negacionistas, que están viendo cómo la ola de indignación les va a imponer un coste político y están reaccionando y estrategizando su comportamiento de esa manera, no hay fichas blancas. La manera en la que tú estás participando de la conversación, lo que está viniendo con esa lectura solo de la mitad del tablero, de los intereses tácticos y electorales solo de la mitad del tablero, te llevaría a decir, bueno, esto es lo que están haciendo los consejeros en los gobiernos autonómicos y bueno, esto es lo que está haciendo tácticamente el gobierno nacional. Os hago notar también la mezcla de fentanilo ideológico. Esto forma parte también del enmarcado. El enmarcado es subsumir dentro de una conversación supuestamente técnica las peticiones de principio de la conversación. ¿Dónde están las peticiones de principio? Este tipo de afirmación te está pidiendo que asumas como petición de principio cambio climático y negacionismo es la locura, el mal, el origen del mal en el mundo. Es pensamiento herético. Es un tipo de conversación que mezcla lo peor de ambos mundos, porque enmascara en la visión ideológica religiosa con un lenguaje pretendidamente técnico. Volvemos a mirar qué señala la síntesis como manera de objetivizar las intervenciones de aquello que queremos fijar en la mente de la audiencia.
competencias, cambio climático, responsabilidad de los gobiernos autonómicos. Esa conversación no tiene la función de mejorar la vida o la seguridad de las personas. Esa conversación es única y exclusivamente lo que llamamos blame game o juego de asignación de culpas. No sirve a otra función. La propia existencia de la afirmación es una negación de lo que dice estar señalando. Es decir, esta persona debería decir: tal y como yo estoy haciendo ahora mismo, el resto de actores en la conversación solo piensa tácticamente lo que quieren hacer. Esta persona que está interviniendo debería empezar su intervención diciendo: tal y como en mi propia intervención se puede observar, lo que estamos viendo es un ejercicio de tacticismo. Ya sabéis que hemos estado intentando hablar de esta conversación desmaterializada, ¿no? Separada de lo real, separada de lo que se puede tocar, separada de las acciones que comunican realidad, ¿no? Cómo se vive constantemente en una contradicción. Creo mucho en la prevención, pero las acciones reales, las que eligen entre costes, dicen lo contrario. Creo mucho en quiero colocar como prioridad la pobreza infantil. Las acciones dicen lo contrario. Creo mucho en aumentar la seguridad de las mujeres en España, pero evidentemente eso es contradictorio con dejar entrar flujos de inmigración que sabemos que por definición empeoran las condiciones de seguridad en los grandes centros urbanos. Por lo tanto, como no puede versar la afirmación sobre lo que sucede, la conversación ya solo rebota dentro del propio simulacro. Es decir, la conversación no versa sobre el desastre, las características del desastre, qué se hace para tener el desastre, la evolución del desastre. La conversación convierte en sujeto de la conversación la propia conversación. Las declaraciones, las afirmaciones, las posturas, los pelucones, los pronombres. Para esta conversación, en este tipo de conversación, es posible afirmar que a esos vecinos del Bierzo, que si esos vecinos del Bierzo que salieron a controlar el incendio, les preocupa menos el incendio que a la politóloga que está hablando en la SER. Porque a ella le preocupa el cambio climático. Y por lo tanto, la valoración del comportamiento moral en una situación ya no deviene de la acción de la persona. Esos vecinos del Bierzo están manteniendo la postura moral idónea y correcta ante el desastre, que es participar y proteger. No. Para esta conversación, lo relevante en las personas es el sistema de valores y el posicionamiento sobre los elementos que se determinan como esta es la manera de pensar correcta sobre la realidad. Para esto se dedica todo el ancho de banda disponible a llenar la conversación de abstracciones, de sistemas morales, de evaluación de la posición, de evaluación de la declaración. La persona y su acción ya no es relevante. Lo relevante es el mensaje, lo que digo. No la acción performativa de los vecinos del Bierzo, que están diciendo con su acción: me preocupa la seguridad de mis amigos, de mi pueblo. No. Lo importante es la posición, la declaración, la postura exenta de acción, es decir, solo las frases que pronuncio y no las acciones que cometo. Antón Losada, vuelvo a decir, dedicando todo el ancho de banda disponible, a lo que se dedica en este momento es a evaluar las declaraciones. ¿Cómo deberían ser las declaraciones? Pero volvemos a hacer notar lo mismo. Se evalúa solo la parte del tablero que me interesa condenar. No sé, más allá de que consideremos que este nivel de conversación en la abstracción es dañino para la psique y para el comportamiento humano, porque da a entender que lo moralmente relevante es aquello que pronuncio y no aquello que hago, y evidentemente es un elemento
transversal de la cultura política contemporánea el hecho de separarse totalmente de las credenciales de vida ejecutadas para la asunción de formas y maneras de la corte versallesca, pues la peluca que llevo, el maquillaje, si uso pronombres, si declaro o no en determinados momentos determinada simpatía por determinada causa pujante, ¿no? El genocidio y Primavera Festival. Todas esas acciones vacías de contenido real y vacías de contenido moral son las que pasan a ocupar el ancho de banda disponible en la conversación. Al mismo tiempo, dentro de ese ancho de banda disponible, se utilizan, no vamos a repetirnos, expertos, se acredita la condición de expertos a agentes políticos encubiertos. Este que veis en la foto es Sergio Fidalgo, este de aquí, del extremo, de la mesa al final. Es una persona que eliminó la posibilidad de buscar su nombre en Google, por cierto. Utilizó el derecho al olvido, precisamente supongo que para poder intervenir como Potenkin en este tipo de situaciones. Para poder encontrar esta información tuve que aplicar un sistema de búsqueda inversa de fotografías y buscar los enlaces individualizadamente. Esta es la persona que los medios de comunicación, después de ser construida su credencial mediante el boletín de noticias del partido, la primera noticia que aparece publicada de Sergio Fidalgo Bombero se publica en El Plural, para aquellos que no lo sepáis. Es el boletín de noticias del partido. Cuando se publica a un experto en un fenómeno o en un suceso como este en las páginas del Plural, lo que el poder está diciéndole a los miles de periodistas que entrevistan a personas es: coged a este, coged a este. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el poder es, mediante los gabinetes gubernamentales, construir una apariencia de credibilidad y luego pasar a rebotarlo, pasar mediante rondas de alta frecuencia a este perfil, se pasa a rebotar por toda la programación disponible. Sergio Fidalgo Bombero es en realidad el secretario de Juventudes Leonesistas de Unión del Pueblo Leonés y participa en La Hora en la 1, en la cadena SER, para señalar y orientar la responsabilidad de los agentes, de los actores que le interesan al poder. Esto es exactamente lo mismo que ya vimos durante el COVID y que evidentemente estamos volviendo a ver en las agrupaciones socialistas, las agrupaciones del partido, organizan concentraciones con Potenkin, que se describen por parte de los medios como ciudadanas y donde sus participantes, no sé si veis, llevan en su gran mayoría mascarillas. Pues ahora mismo... ¿Para qué? Para que no se les reconozca como miembros del partido. Los medios de comunicación trasladan y leen esas protestas de una forma muy concreta. Interpretan la protesta y dicen y señalan que gritan, en otra idea delirante absolutamente... Los vecinos de León se han concentrado hace unos minutos para pedir el nivel 3 de emergencia y que el gobierno tome el mando de la extinción de los incendios. Los cánticos del malestar popular, se oyen cánticos de malestar popular que gritan nivel 3, nivel 3. Los cánticos del descontento popular gritan nivel 3, nivel 3. Y gritan también que Pedro Sánchez venga a salvarnos. Es una interpretación delirante de la realidad. No porque no pueda existir protesta social o malestar, que es evidente que debe existir, sino porque cualquier persona que haya formado parte de un movimiento de protesta sabe que en una situación como esta, el grito más repetido es que ardan todos los hijos de puta. ¿Alguien ha vivido de primera mano algún proceso de protesta social donde los cánticos sean algo así como el nivel 3, y ojalá vengan los dorados rizos de Pedro Sánchez a salvar mi culo? ¿Alguien alguna vez ha vivido una experiencia que le diga que la realidad se puede interpretar de esa manera? ¿Alguien cree que
si le han ardido 2 hectáreas de castaño, va a ir a León a decir ni es nivel 3, ojalá venga Pedro Sánchez? Pues este es el titular de Televisión Española. Los vecinos de León se han concentrado hace unos minutos para pedir el nivel 3 de emergencia y que el gobierno tome el mando en la extinción de los incendios. ¿Alguien cree que los vecinos del Bierzo, que se dedican a arar la tierra y tener ganado, llegan a una protesta social a decir nivel 3, nivel 3? No. Yo no sé si van a decir Pedro Sánchez hijo de puta. Ahora, lo que van a decir es son todos unos hijos de puta. Joder, o sea, no ofendamos a nuestra propia inteligencia. No ofendamos a nuestra propia inteligencia. Es nivel 3. Oiga, pero, perdone, ¿de qué cojones está usted hablando? A mí se me han quemado los castaños. He perdido la nave industrial con el ganado. ¿Qué cojones me está usted hablando de nivel 3? Que venga alguien aquí y que lo puto arregle. Pero la versión de la conversación pública pretende señalar que la protesta social, esa protesta social Potenkin, es representativa de un malestar que se orienta solo a una parte de las fichas. Dicen los manifestantes, a cada manifestante que preguntamos, nos dice que a Pedro no lo toque el viento, que el viento tiene pena de muerte si lo toca. Exactamente igual que sucedió en el COVID, el ancho de banda disponible no se destina a hablar de las familias, ni se convierte en protagonista a los fallecidos. No se habla con los enfermos, no se habla con los muertos, se habla con las enfermeras, se habla con los representantes sindicales que llenan la conversación de sus propias reclamaciones salariales de empleo público, tal y como se hace en la conversación sobre la educación en España, donde se superpone la idea, generando la idea delirante de que las condiciones que marca la calidad educativa vienen definidas por las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. Exactamente igual que en el COVID, utiliza a los representantes sindicales para orientar la conversación, llenándola de peticiones crematísticas de dinero. No se habla con los fallecidos, no se habla con los enfermos, no se habla con los agricultores, no se habla con quien ha perdido 2 hectáreas de castaño, se habla con el representante sindical para que te explique en qué nivel salarial se encuentra. Y eso es también un enmarcado del debate, basado en una idea delirante. Si se les paga mejor, se apagarán antes los incendios. ¿Por qué se articula a los actores que participan en el espacio público de esta manera? Porque estos actores, estos representantes sindicales, son predecibles para el poder. Un agricultor que ha perdido 2 hectáreas de castaños, al ser entrevistado, no se sabe lo que va a decir. Al representante sindical de los bomberos forestales de cualquier comunidad, cuando se le pregunta, se sabe exactamente lo que va a decir. Más dinero. Por lo tanto, en la propia selección de los actores que participan de la conversación pública, se está predefiniendo, tal y como sucede, vuelvo a decir, en las conversaciones que afectan a la educación, la conversación sobre educación en España vive bajo una idea delirante de que son las condiciones económicas, salariales y los días de vacaciones disponibles de los profesores y maestros los que marcan la calidad educativa del sistema. En mitad de un incendio se vuelve a operar la misma técnica. Son las condiciones salariales y los niveles administrativos que ocupan los bomberos, España. ¿Por qué se escoge este debate? Porque el enemigo político no votó a favor de esa ley en el Congreso de los Diputados. El único motivo por el que se escoge enmarcar el debate en la cuestión relativa a las categorías profesionales y salarios es porque se busca en el histórico qué ley no ha votado el rival político.
¿Cuál es tu categoría en tu puesto de trabajo? Mi contrato figura mantenedor de edificios. Mantenedor de edificios. Dilo fuerte, que te escuche. Mantenedor. Mi compañero. Para los que no sepan lo que son las brigadas de bomberos, en un país que tiene incendios estacionales, es una subnormalidad de grado 1 mantenerlas activas todo el año. Es una idea plenamente delirante. Y este señor es mantenedor de edificios porque es mantenedor de edificios todo el año. Este señor que viene con una camisetina, con un escudo de bomberos, es mantenedor de edificios y ha adquirido la condición de brigadista de la misma manera que se adquiere la condición de bombero brigadista en toda España. Que ye complementando tu trabajo. Esta verdad, esta realidad, esto que lo sabe cualquier persona capaz de caminar y no cagarse, debería avergonzar a Javier Aroca, de decir, pero ¿cómo puedes estar mintiendo de esta manera, hijo de puta? Porque los contratos de brigadistas son que hay personas que, además de su trabajo, están dispuestos a ser llamados en una emergencia. Y mientras están muriendo personas y mientras se están quemando castaños, lo que se escoge es ponerle el micro a gente que sabe mejor que yo que lo que están defendiendo es mentira. ¿Cómo entró? ¿Cómo adquirió la oposición de bombero forestal que ahora quiere naturalizar este señor que se dedicaba al digno empleo del mantenimiento de edificios? ¿Hizo alguna prueba física o se apuntó? Si queréis un día hablamos de cómo entra la gente en Cruz Roja y Protección Civil, porque todavía voy a acabar recibiendo lecciones de peña que entra deo en los sitios por contactos amicales, sindicales o familiares, joder, y que ahora viene a darme lecciones mientras la gente se está muriendo. Quizá lo que habría que explicar es que hay un negociete montado en no dejar que la gente limpie sus propios montes. Y hay gente que saca dineros de que los vecinos no puedan limpiar sus propios montes. Y entonces le echamos un ojo a los contratos de Protección Civil, y le echamos un ojo a los contratos de Cruz Roja, y le echamos un ojo a los contratos de Traxa. Y ahora estos me van a decir a mí que no, que la solución a los incendios es convertirlos a todos en funcionarios, sin oposición. Que la solución a los incendios es contratar el doble de estos, para que las agrupaciones socialistas, como en el peronismo, tengan suficientes puestos para dar. Como el de la Unión, como al bombero forestal Sergio Fidalgo. Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Piedras de papel, agendas danos un año más.